Hola a todos, bienvenidas nuevamente al primer blog de nosotros. El primer video que hicimos fue la presentación, más bien para que conocieran nuestra historia y por qué estábamos haciendo este blog. Ya hoy venimos con un tema que es muy interesante, como el Día de los Padres, que sabemos que ya pasó este domingo. Pues solo le quería dar la bienvenida. Todos los días vemos en otras o en nuestras propias familias cómo es que un papá o una mamá o ambos tienen que irse lejos de casa para buscar mejores oportunidades de trabajo, y en la mayoría de casos en el medio quedan los hijos. ¿Pueden relacionarse con eso? Lo sé, yo también pasé por algo así. Generalmente los hijos tienen que quedarse debajo del cuidado de abuelos o otros familiares. ¿Podrían criar sus hijos estando lejos de ellos? Es una tarea difícil, muy difícil, porque en medio de la crianza se van a interponer una serie de sentimientos que van desde la pena, la culpa, hasta el temor. Quizás el temor de perder el control sobre el hijo es un motor que hace que muchos padres se vuelvan sumamente controladores a la distancia, logrando enfrentamientos con los hijos y sin poder acercarse tiernamente a ellos. Sucede que muchos chicos resisten la ausencia de los padres y también se atrapan en conductas de rebeldía y desafío, como una manera de decirles a los padres que si ellos se han ido, entonces van a pagar por eso. Ahora veremos cómo José nos cuenta en exclusiva su historia similar. Hola amigos de YouTube, les habla Daya de Daya y Lili Comentan. En un día como hoy, contamos con la presencia del señor José Luis, quien estará compartiendo con nosotros una experiencia de vida. Démosle la bienvenida. Hola. ¿Podría contestar algunas preguntas para nosotros? Sí, ¿por qué no? Gracias. ¿Puede expresarnos con sus propias palabras lo que significa ser padre? Ser padre es lo más lindo y lo más hermoso que puede tener un hombre. Y a la vez tiene una experiencia de vida para con sus hijos. ¿Cómo se siente en este día tan especial? Muy feliz por ser el Día de los Padres, pero a la vez no me siento bien porque mis hijos no se encuentran a mi lado. Es una situación muy triste. Hay muchísimos padres en el mundo pasando por esta misma situación. ¿Cuán difícil fue tomar la decisión de venir a un país extranjero y saber que sus hijos no estarían a su lado? Muy difícil, pero tuve que tomar esa determinación debido a que no podía seguir viviendo en mi país. ¿Cómo le explicaron usted y su esposa el motivo de su partida a sus hijos? Yo no tuve tiempo de explicárselo, pero con el tiempo y por teléfono pude comunicarme con ella y decirle por qué yo tomé esa determinación. ¿Cuál fue la reacción de los muchachos? No fue muy buena, pero tampoco fue muy mala porque ellos entendieron de que era para una mejoría, un mejor porvenir para con mis hijos. Sí, de alguna manera usted los estaba ayudando. Se estaba alejando, pero al mismo tiempo lo hacía por el bienestar de ellos. Sí, así mismo. ¿Cree que se puede criar a los hijos estando lejos? Se puede criar, pero no es lo mismo que tenerlos al lado de uno. ¿Actualmente mantiene comunicación con ellos? Todos los días tengo comunicación con ellos por la computadora y los fines de semana me dedico a llamarlos por teléfono y conversar con ellos y con su madre. Qué bueno que actualmente la tecnología está avanzada, así podemos comunicarnos con nuestros seres más queridos sabiéndolos lejos. ¿Puede contarnos alguna anécdota que haya vivido con sus hijos que recuerde cuando ellos eran pequeños? Sí, cómo no, cuando íbamos al parque
yo jugaba con ellos, o íbamos a la playa, y así. Esos seguramente son momentos que usted nunca va a olvidar, que siempre los tiene en su corazón presente. ¿Quién puede olvidar una cosa tan linda y tan hermosa que está jugando con sus hijos, con sus progenitores? ¿Cuáles son algunos de los retos que usted y sus hijos están experimentando al estar lejos? Bueno, ser buen ciudadano y ser buen estudiante y buenos trabajadores cuando tengan la edad de trabajar. ¿Cómo ha tratado de sobrepasar estos retos? Ay. He tratado de pasar lo mejor posible, no como hubiese querido yo, pero lo he pasado bastante bien. No me, ¿cómo le pudiera decir? Puedo notar en su mirada que usted está emocionado en estos momentos. Sí, como no voy a estar si un día como hoy. Estoy segura de que en este día tan especial sus hijos lo tienen muy presente, así como usted siempre los tiene presente a ellos. ¿Se siente orgulloso de ellos? Muy orgulloso. El varón es una carrera universitaria y la hija se me está graduando de enfermera. Me alegro mucho por ellos. Eso prueba la buena educación que usted les dio mientras vivió allá. Si tuviera la oportunidad de verlos nuevamente, ¿qué les diría? Estoy muy orgulloso de ellos y que sigan así. Muchas gracias, señor José Luis, por habernos permitido esta entrevista en un día tan especial para usted. Yo estoy segura de que nuestros suscriptores están mucho más emocionados que yo en este momento y que le ha llegado esta historia al corazón. ¿Podría dedicar algunas palabras para ellos? No, mi saludo para todos los suscriptores y también a Daya y a Lili. Muchísimas gracias. No hay de qué. Historias de esta índole son las que vivimos cada día, las que nos hacen crecer como seres humanos y con las que de alguna manera nos podemos identificar. Este es el caso de nuestra amiga Lili, quien compartirá con nosotros detalles de su propia experiencia personal. Le voy a contar mi historia. A la edad de 3 años, más o menos, mi padre tuvo que abandonar el país por cuestiones laborales. Lo escogieron para que hiciera un trabajo aquí en Jamaica, donde actualmente resido. Y para mi mamá fue muy difícil. Al principio era aceptar que mi papá se fuera del país y ella tenía que cuidarnos a mí y a mi hermana. Pero mientras él se sacrificaba, ella tomó el rol de madre y de padre. A pesar de tenerlo lejos, siempre teníamos noticias de él. Nunca dejó de comunicarse con nosotros. Si no eran llamadas, eran cartas y puedes nombrarlo. Hizo lo imposible para que estuviéramos en contacto, para saber cada detalle de nuestras vidas. A pesar de lo difícil de la situación, siempre me mantuve firme. Nunca opté por juzgarlo, porque nuestro bienestar era siempre lo primordial para él. Con el paso de los años, fui admirándolo más. Ahora, hoy por hoy, comprendo que su sacrificio no fue en vano. Gracias a su esfuerzo y dedicación, el día de hoy mi madre, mis hermanas y yo vivimos felizmente a su lado. Muchísimas felicidades a todos los padres. Espero que la hayan pasado muy bien, que se hayan divertido en su día, que muy merecido se lo tienen. Es increíble, pero a diario somos testigos, protagonistas y hasta espectadores de situaciones como esta. Después de escuchar la experiencia del señor José Luis y de Lili, estoy anonadada y emocionada al mismo tiempo. La verdad tengo que felicitarlos porque se necesita de mucha fuerza para
enfrentar ese tipo de situación. En mi caso no es así, gracias a Dios. Yo tengo a mi padre conmigo y solo estuvimos separados por un año solamente, nada más. Y ya finalmente estamos juntos de nuevo. Que en ciertas ocasiones ellos se ven obligados a irse de la casa o del propio país para de alguna manera ayudarnos a nosotros, pero eso no significa que debemos optar por ser rebeldes o por comportarnos de una manera incorrecta. Lo que debemos hacer es apoyarlo en todo momento, tratar de mantener contacto con él y darle fuerzas, porque se comprende que viajar a otro país sin la familia es algo que no todo el mundo supera. Entonces, esas personas necesitan más que todo nuestro apoyo. Daya y Lily comentan. No tengan miedo a opinar. Expongan sus inquietudes. ¿Qué queremos comentar? Y no olviden suscribirse y a comentar. Bye bye.